Hoy en el Pan Am Post conversamos con Joseph Humayer. Él es experto en seguridad global y director ejecutivo del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura. Entre muchos temas que él maneja, ha estado haciendo seguimiento a la influencia de potencias del hemisferio oriental en América Latina y analizó lo que podría haber detrás del caso del avión venezolano de Entrasur, hoy detenido en el aeropuerto de Ezeiza en Argentina. Bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Oriana. Siempre un gusto. Bien, recientemente publicaste este hilo de tweets sobre el avión venezolano, antes propiedad de una aerolínea iraní sancionada, y allí señalaste que la parada en la provincia de Córdoba, en Argentina, no fue necesariamente debido al mal tiempo. Este avión, como sabemos, venía de México, su destino era cargar, su propósito era cargar combustible en Uruguay, pero Uruguay cerró el espacio aéreo. Terminó yendo hacia Córdoba, supuestamente porque no podía aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires. Tú señalas allí que no necesariamente el aterrizaje en Córdoba fue casual, sino que tiene un propósito. Y tiene que ver con una fábrica de armas en Argentina que a su vez tiene nexos con Cabin, que es una empresa venezolana dedicada al desarrollo de armamento. Y quería preguntarte por qué Córdoba es la clave en este caso y qué tiene que ver con el modus operandi de la Guardia Revolucionaria Islámica. Sí, no, para empezar, yo sé que ha habido nubleza y que se cancelan vuelos en esta temporada en Buenos Aires por el hecho del clima. Están en invierno, entiendo esto. Y creo que en ese día, el 6 de junio, había mucho cancelación de vuelos. Creo que hasta posiblemente cerraron el aeropuerto un tiempo por este mal clima. Entonces, no estoy diciendo que eso no pasó, eso pasó claramente. Lo que estoy diciendo es de que cuando mencionas a Córdoba, para ciertas personas como yo y otros que han investigado este tema con mucho cuidado, tiene una relevancia en el ámbito de qué es lo que le interesa a Irán. Irán ha tenido sus ojos por mucho tiempo en Córdoba por dos razones. Porque en Córdoba existe la industria militar, lo que acabas de mencionar, la industria militar logística, y también en Córdoba existe la industria aeronáutica, de aviación de defensa. Entonces, esas dos industrias están en Córdoba y son dos industrias que Irán ha tenido su ojo porque los programas militares que Irán está haciendo con Venezuela son de aviación y son de carácter militar. Entonces, como los dos países tienen sanciones, es muy difícil conseguir los componentes para este programa militar entre Irán y Venezuela. Entonces buscan conseguir los componentes en otros países. Ahí es donde entra Córdoba. Córdoba es conocido de una ciudad que tiene componentes para todo tipo de avión y otros armamentos también. Sí, y se hablaba, ahí también citabas la existencia de unos drones que tienen que ver dentro de todo este modus operandi. Sí, bueno, en Venezuela, Irán ya por 15 años ha estado desarrollando el programa de drones, de aviones no tripulados en ese país, en Venezuela, y han evolucionado. O sea, empezaron con aviones no tripulados muy pequeñas, se conoce como clase Arpía, que eran para hacer vuelos cortos y reconocimiento y vigilación. Realmente al principio no funcionaba muy bien, y un proyecto que se atrasó varios momentos, en varios años. Y después, más o menos en el año 2016, se empieza a escalar otra vez este proyecto a próximas fases. Y en 2019 ya realmente el proyecto ya llega a ser más o menos operacional. Estamos hablando de aviones que antes estaban siendo utilizados para simplemente vuelos cortos y pequeños de vigilar. Ahora están teniendo capacidad de vuelos más largos, pueden vigilar terrenos más grandes. Y después llegamos a 2021, el año anterior, donde se está investigando un aspecto muy sensible, donde en los últimos modelos de los drones, que ahora estamos hablando del Arpía, creo que es número 3, y estos son modelados a unos aviones en Irán que se llaman Mohar. Mohar 2 era la inicial, ahora estamos hablando de Mohar 6,
que no solamente llevan cámaras, pero llevan armamento, misiles. Y se está investigando si el año anterior estos misiles llegaron a Venezuela desde Irán. El ministro de Defensa de Israel ha comunicado en febrero de este año que sí, han llegado a Venezuela. Nosotros en mi centro hemos estado investigando y parece que parece que eso puede ser cierto. El punto es, todo ese programa que es 1 secreto, 2 sancionado, 3 militar, necesita componentes y no lo pueden conseguir muy fácil. Y ahí es donde Córdoba entra en esta jugada. Entiendo. ¿De qué tipo de crímenes internacionales estaríamos hablando con este caso? Porque además el primer reporte que salió cuando se dio a conocer la retención de este avión es que supuestamente estaba transportando autopartes. Entonces, te repito la pregunta, ¿de qué tipo de crímenes internacionales estaríamos hablando en este caso? Ok, mira, hay que entender esto porque eso creo que hay mucha confusión. Ok, cuando estamos hablando de proyectos de doble uso, es lo que suena, es doble uso. O sea, la pregunta no es qué es el cargamento. Si el cargamento es autopartes y fue inspeccionado, entonces son componentes para partes para autos. Pero la pregunta es qué tipo de partes son. Porque te doy un ejemplo muy básico. Un tornillo para un motor para un auto puede ser un tornillo para un motor para un avión o un tornillo para el motor de un misil. Entonces, el uso es lo que tenemos que entender, no la material, ¿no? ¿Y quién va a saber el uso? El uso no vas a poder saber solamente mirando el cargamento. Tienes que interrogar a las personas que están involucradas en este caso y necesitas expertos de mecánica de aviación que pueden saber cuáles son las preguntas que hay que hacer. Esto es muy técnico y esto es una cobertura que Irán y Venezuela han construido, que es muy buena realmente, porque cuando haces una operación secreta, la cobertura está diseñado para poder resistir sospechas y acusaciones. Entonces aquí tienes una cobertura comercial que resiste a cualquier sospecha porque es legítimo que son partes para autos, pero tienen otra aplicación también. Y sabemos que los autos no es lo que Maduro está buscando, no es lo que Irán está buscando. Ellos tienen otra. Esta aerolínea es clave porque la aerolínea Intrasur fue construido para este propósito. No fue construido para mover partes de autos. No viaja a Rusia, a Serbia, a Bielorrusia para partes de autos. Esta aerolínea estaba construido al mismo tiempo que la empresa para los aviones no tripulados estaban construidos porque son dentro de los planes estratégicos militares de los dos países. Bien, y tú citabas a una buena fuente en donde indicabas que posiblemente no eran 5 iraníes, sino que eran 6, de que estaban a bordo de este avión de Entrasur. ¿Cuál puede ser el motivo de que no se esté hablando de esta sexta persona? Y de acuerdo a tus análisis, ¿qué tan viable es que alguno de ellos tenga vínculos con la Fuerza Quds, que es este brazo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que además está especializada en guerra asimétrica? Ok, hay varias cosas, componentes de tu pregunta que podemos desempacar. Pero lo primero es, el avión llega a Argentina el 6 de junio, ¿cierto? Sí. Pero registro, la acta de migración que se conoció públicamente, que fue filtrado a la prensa en Argentina, está registrado el 8 de junio, ¿no? Entonces estamos hablando de periodo de casi 2 días, ¿dónde está el registro de cuando el avión aterrizó en Córdoba? Debía haber un registro ahí, especialmente si pasajeros salieron o entraron, o si la tripulación, si abrieron las puertas del avión, ya hay un registro de acta de migraciones. ¿Dónde está ese registro? Lo que sí se conoce que en ese periodo de esos 2 días había otra lista que yo conozco porque sé que esto fue entregado al gobierno de Argentina y sé que el gobierno de Argentina mantuvo otra lista que tenía 6 iraníes en esa lista con sus identidades. Pero lo que no sabemos es, eso no fue un documento oficial de migración. Eso fue información que estaba en manos de las autoridades en Argentina. Ahora, ¿eso fue un error? ¿Se equivocaron la inteligencia en saber de que había un pasajero que no estaba? ¿Esta persona llegó a Córdoba pero no llegó a Buenos Aires? ¿O esto fue un fantasma? O sea, ¿qué pasó?
en Córdoba. Y esto otra vez nos lleva a esa pregunta. Entonces, yo creo que es algo que deberían responder y si el gobierno de Argentina está hablando ahora que, bueno, un iraní que estaba en el avión no es el mismo que están diciendo en la prensa, que tiene el mismo nombre, me refiero a Ghodan-Reza Qassami, que están diciendo que es otro, lo que sea. Bueno, si tanto les interesa al gobierno de Argentina clarificar quiénes son estos iraníes, que clarifican todo. Califican los otros 4 y califican potencialmente este sexto, si existe un sexto. Yo creo que deberían responder a esto. Este es su interés responder a esto, porque si fue alguien que se escapó de las lentes de la justicia y la inteligencia de Argentina, eso es muy peligroso. Tienes una persona que no está contabilizado de Irán, que potencialmente podría tener conexiones con estas entidades que mencionas. Eso me lleva a la última parte. Pregunto muy rápidamente. Sí. La Guardia Revolucionaria, lo que es conocido en persa como la Paz de Arán, es el comando elemento grande de Irán. Es como sus fuerzas armadas paralelas. No tienen sus fuerzas armadas internas, que se llama Artesh, su ejército, y después tienen sus fuerzas armadas que van en el exterior, y también manejan cosas estratégicas como los puertos y infraestructura crítica, que es la Paz de Arán. Dentro de la Paz de Arán está la Fuerza Quds. Es una unidad. Y esa unidad, la Fuerza Quds, no opera dentro de Irán, opera fuera de Irán. Y su principal misión de la Fuerza Quds es, primero, exportar la revolución iraní en el mundo, y 2, manejar los 2 programas más secretos que tiene Irán, que es el programa de misiles y el programa nuclear. Eso está en manos de la Fuerza Quds. Claro, no es para menos entonces que se No, esté hablando de estos si hay un nexos. piloto de la Fuerza Quds, no, él no está ahí para mover partes de autos. O sea, no utilices un piloto así para eso. Ahora, ahora hay que saber con precisión si este es un piloto de la Fuerza Quds o no. El gobierno argentino tiene que responder esto. Bien, y sobre eso que dices de exportar la revolución iraní, te quiero preguntar, porque hemos tenido la oportunidad de conversar anteriormente sobre las influencias de Irán, Rusia y China en territorio venezolano y en América Latina en general. De allí surge la tesis, y lo reseñamos en el Pan Am Post hace un tiempo, de la posible creación de una gran Colombia, con estas potencias teniendo presencia en aguas caribeñas, en Colombia, y usando a Venezuela como plataforma para extender ese poder, y también para amenazar a Estados Unidos. ¿De qué manera podemos relacionar este caso del avión de Entrasur con tripulación iraní con ese argumento de la Gran Colombia? ¿Cuál es el propósito del programa de drones de Venezuela y sus nuevos programas de aviación de defensa? Estamos hablando de Venezuela. ¿Cuál es el propósito? Ok, aquí tenemos que analizar y evaluar y cierto nivel de especulación. Y yo creo que especulación no es malo. Muchos dicen, bueno, especulación. Claro, no estamos armando un caso legal. Lo que estamos haciendo es montar una teoría que nos ayuda a entender fenómenos que son difíciles de entender. Y hay que especular para esto. El sinónimo de especular es estudiar. Eso es lo mismo, ¿no? Entonces, estudiando un poco, estos aviones tripulados, lo que Irán lo ha utilizado en su terreno, o sea, cerca de sus fronteras, es para posicionar estos aviones no tripulados conjunto con su armada, con sus buques, particularmente unos buques, lanchas rápidas, para poder poner conflictos y disputas en la frontera marítima. Entonces, la frontera marítima llega a ser una zona de comercio a una zona de conflicto. Es lo que está pasando actualmente en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Es lo que Irán está haciendo. Ahora, esa capacidad, llevarlo a Venezuela, tendría el paralelo de usarlo para las fronteras marítimas de Venezuela, que sabemos están en disputa con Guyana y con Colombia. Agregas eso, si ese armamento capacidad llega a Nicaragua, agregas Nicaragua con disputa frontera marítima a Colombia. Entonces, están encerrando a los países vecinos para poner provocaciones y chantajes en sus fronteras, como están haciendo en la frontera de terreno en Colombia y Venezuela, pero ahora en el mar. Y eso es parte de construir una gran Colombia, porque si puedes borrar las fronteras, estás avanzando con ese plan. Bien, entiendo. Y hay una pregunta adicional que te quiero hacer, porque bueno,
¿Crees, viendo todo este tema obvio tiene muchísima relación y es parte de la seguridad global, es posible que la justicia argentina realmente tome cartas en el asunto considerando que el presidente Alberto Fernández simpatiza con el chavismo? ¿Qué tipo de medidas se podrían tomar contra Venezuela en caso de comprobarse crímenes? Ok, es buena pregunta. Hay dos aspectos. Hay el aspecto de la gobernación y la política de Argentina y el aspecto de la institucionalidad de Argentina. Hay preocupaciones con los dos. Pero aquí lo que estamos jugando es la institucionalidad de Argentina, que creo que tiene interés y están haciendo un esfuerzo para asegurar que los terroristas que prácticamente les bombardearon en 92 y 94 no están otra vez operando en su suelo. Eso son la Policía Federal, la aviación de policía, las instituciones que se encargan de la seguridad nacional de Argentina. Y después estás hablando del gobierno de Argentina, el actual presidente y sus aliados políticos. Ahora, yo no creo que el presidente Alberto Fernández va a querer inspeccionar mucho este caso porque primero no le trae buena prensa y dos, puede ponerle en situación difícil con sus aliados, siendo el mismo Nicolás Maduro le estaba felicitando desde Irán cuando el presidente Fernández estaba en la Cumbre de las Américas. Entonces, yo creo que en ese aspecto, pero eso no significa que las instituciones de Argentina van a permitir que la seguridad nacional de Argentina se pone en riesgo por unos errores, negligencia o cualquier motivo de los políticos, ¿no? Entonces aquí tienes un poco de una disputa interna en el país y eso ni es ni comentando sobre fracciones que podían ver entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández y se compleja un poco. Pero yo realmente creo que es lo que pasó el 6 de junio y ahora la semana, lo que ha pasado es realmente un regalo para entender cosas que están pasando por ya mucho tiempo. Esto no es el único vuelo. Hay muchos otros vuelos que han pasado, no solo en Argentina, en otros países en América Latina. Y ahora han abierto una caja de Pandora para entender realmente qué es lo que están armando. Y lo que me preocupa es que tal vez esto ya está muy adelantado para unas provocaciones que pueden venir en el muy próximo futuro. Bien, última pregunta. Ahora tenemos el caso, está pasando en estas horas, de un vuelo también de la aerolínea sancionada con Viasa, que Argentina no aprobó el ingreso de ese vuelo. Se quedó varado en Bolivia y por ende hay mucha gente varada que iba a hacer escala en Bolivia, iba a aterrizar en Argentina y gente que estaba en Argentina esperando para tomar ese vuelo de regreso también. Entonces ahí vemos claro, porque con Viasa lo que quiere evitar es que este segundo avión también sea retenido. Mi pregunta es, ¿qué precedente deja el caso del avión de Entrasur, perdón, en las conexiones aéreas entre Caracas y Argentina? Y si otros países pueden tomar decisiones viendo este precedente, decisiones para su seguridad interna, para su soberanía. Sí, mira, realmente lo que esto demuestra es lo que se utiliza con Viasa. ¿Por qué se utiliza con Viasa? Porque mandar un avión vacío a un país donde no tienen pasajeros, turistas ni nada es una pérdida de dinero y también es algo mucho más nefasto de lo que parece. Y eso es la aerolínea de Venezuela de Conviasa. Eso no es una aerolínea normal que simplemente mueve turistas y pasajeros. Eso es algo que es estratégico del régimen de Maduro que lo está utilizando por mucho tiempo para mover drogas, para mover dinero, para hacer otras actividades y hasta es algo que Irán ha utilizado para encubrir sus pasos. Ahora, específicamente sobre este avión, me llamó la atención porque en pleno de esta crisis que está pasando en Argentina sobre este avión, mandar otro avión es como casi sinvergüenza, ¿no? Es decir, vamos a mandar otro y nos van a dejar aterrizar. No pasó, está en Bolivia, pero algo que es importante aquí, y yo pienso que no se trata de los pasajeros, porque los pasajeros podían salir, especialmente los venezolanos, creo que no están retenidos, ellos pueden irse de Argentina si Sí. quieren en cualquier otro vuelo que existe o con escala, lo que sea. Uh, yo creo que esto tiene que ver con el cargamento, ¿no? Ahora va a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Puede ser partes para autos, pero también esas partes pueden ser utilizadas para otras cosas. Hay que saber esto. Por alguna razón, el régimen de Maduro necesita eso ahorita. No quiere esperar. El avión no va a llegar. El avión está retenido. Tal vez eso va a durar tiempo. Los pasajeros pueden venir. No les parece que es tan importante. Ellos necesitan sus partes. Porque hay algo urgente que necesitan. Hay alguna gente que están planificando.
Eso tenemos que entender. Y yo creo que esto también demuestra una urgencia por el régimen en Venezuela de recoger algo en la Argentina y no pueden esperar. Bien, muchísimas gracias, Joseph, por tu tiempo. Conversamos con Joseph Humayer, él es experto en seguridad global y director ejecutivo del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura. Muchísimas gracias por conversar con el Pan Am Post. No, gracias, Oriana, gracias a ti.